quede de igual forma el material allí. Buenas tardes, vamos a continuar con la última estrategia. Antes de explicar la historia de usuario que me pidió Lady que hiciera un repaso con respecto a ese tema, pero vamos a terminar con la última estrategia de validación de requisitos que forma parte de esta evidencia, la primera evidencia de la actividad número 5. Nos trasladamos al material y recuérdense que vimos cuáles eran esas estrategias que tengo yo de validación. De una manera informal, como lo dijimos, para hacer revisión de requerimientos yo tengo esa validación, una revisión informal. Dijimos que esa revisión informal se puede manejar, pero no como con la que me va a verificar que realmente esas sean las características finales de mi producto. ¿Qué quiere decir ello? Es necesario tener esa conversación con nuestros interesados porque de por sí, al entregar nuestro informe, ellos deben darnos un visto bueno, un aprobado de que esos requisitos que están allí definidos sean lo que ellos necesitan. Pero volvemos otra vez al detalle de la parte de esta validación, porque tal vez, como habíamos explicado, tanto término técnico que es necesario como lo exige la norma, a veces confunde a nuestros usuarios. Entonces se están planteando otras estrategias de manera que, adicional a ese informe que ya tenemos definido de requerimiento de usuario, tengamos ese otro nivel o ese otro criterio de aceptación de los requisitos que hemos definido o hemos externalizado en nuestro contexto. ¿Cuáles serían ellos? Ya va, mi corazón, permítanme ocultarme aquí porque estoy conectada de la sede del CENE, no vayamos a tener muchos problemas con la parte del audio. Entonces, de esos valores, de esas herramientas con las cuales vamos a validar, ya hablamos sobre lo que significa la presentación de prototipos de interfaz. Capturo esta pantallita aquí y ahora sí me permito presentar. Ok. Entonces, del material de formación que nos corresponde a esta actividad número 5, que corresponde a la parte de validación de requerimientos, entonces, ya trabajamos en estos días y explicamos algunas de las herramientas en línea actuales con las cuales se puede trabajar con esta estrategia, que es simplemente la validación de las interfaces por prototipos. Entonces, recordemos que trabajamos tanto de forma local como en herramientas digitales, en local a través de PowerPoint y con hipervínculos, y a nivel de herramientas digitales trabajamos con Figma. Entonces vuelvo y les repito que ya va a depender de su disponibilidad y en este caso, el empeño que le vayamos a colocar dependiendo de la herramienta con la que desee manejar. Ya debemos estar haciendo esos diseños que nos corresponden a la parte de lo que es la interfaz. Hay muchos, como nos muestra la plataforma, existen muchas herramientas que nos van a facilitar la creación de esas pantallas o de esas vistas. ¿Por qué no la llamamos interfaz como la palabra corresponda? Porque la interfaz implica como la parte de funcionalidad completa. Cuando yo hago una interfaz, yo me estoy imaginando ya una vista que sea funcional u operativa 100%. Entonces aquí estamos hablando simplemente de este prototipado de las vistas o prototipado de interfaces para ir mostrándole a nuestros interesados cómo va a ser esta herramienta con la cual nosotros vayamos trabajando. Ojo, hay muchos de estas mismas herramientas que tenemos aquí que no lo trabajan con esa potencialidad tan visual como lo trabaja Figma. Es decir, nos permiten hacer como ese bosquejo, como ese desplazamiento de una pantalla hacia donde va, como que si estuviéramos desarrollando un bosquejo manual. Hay herramientas que simplemente nos permiten eso. ¿Por qué? Porque a veces se manejan, y hay en este caso diseñadores que lo trabajan solo con ese blanco y negro y en pantalla. Porque entre las desventajas que tenemos con este tipo de prototipados es que se crean a veces falsas expectativas con nuestros clientes. Pero ya ustedes, como son conocedores de sus fuentes y en este caso de la interacción con sus stakeholders del proyecto de desarrollo, determinarán cuál es la mejor estrategia con la cual ustedes van a realizar esa validación de requisitos. Y la última estrategia que nos menciona la plataforma es lo que llaman ellos generación de casos de prueba. Se dice que esta generación de casos de prueba va en sentido que a veces nos va a permitir
que si yo puedo hacer esta prueba muy objetiva, yo pueda al ejecutarla determinar ciertos errores o ciertas fallas que haya tenido en el proceso de esa misma definición del requisito con el que estoy trabajando. Se menciona que los casos de prueba se le van a hacer para cada requisito funcional que tengamos nosotros establecidos en nuestro proyecto y consta de 4 etapas esenciales para desarrollar estos casos de prueba. Primero debemos planear qué tipo de prueba, es decir, dependiendo ese requisito con el que yo voy a desarrollarle la prueba porque considero que tiene una prioridad alta y quiero garantizar que realmente vaya a cumplir la función a la cual se va a programar, eso corresponde a esta etapa de lo que es la planeación. O sea, qué tiempo me voy a demorar, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Mi segunda etapa corresponde a lo que ya en sí es el diseño. O sea, yo ya tengo aquí una planificación de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué tiempo. Entonces, ahora voy a diseñar esta prueba basada ya en las diferentes metodologías con las cuales yo voy a implementarla. Obviamente mi tercera etapa es ejecutar esta prueba y mi quinta etapa será ya ese informe donde voy a recoger toda la información que se genera cuando yo define esa prueba y la aplique. De forma que ya si yo tengo una validación a través de la estrategia de casos de prueba, yo puedo tener más certeramente esa aprobación o no de cómo se va a ejecutar esa funcionalidad. Y le va a permitir al equipo de diseño ser mucho más precisos y más detallados al momento de desarrollar a nivel de código ese requisito con el que nosotros ya hemos aplicado un caso de prueba. También en este caso el material de apoyo nos plantea este formato. ¿Para qué se hace el caso de prueba? Dependiendo del requisito con el que estamos trabajando, lo identificamos con un número. En este caso, a cuál requisito nosotros le estamos aplicando este caso de prueba. Si existe una precondición, por ejemplo, yo quiero realizar un registro, el registro de usuario. Vamos a hacerle un caso de prueba, cómo va a funcionar un registro de usuario. Y ya nos estamos imaginando cómo es la funcionalidad del registro de usuario. ¿Existe alguna precondición para que una persona pueda realizar un registro de usuario? Entonces yo identifico, está muy asociado a ese documento de casos de uso que desarrollamos en la etapa del informe de requerimientos de usuario. Porque siempre, vuelvo y les repito, el producto de una actividad de aprendizaje forma parte del insumo de la siguiente. Entonces, el que yo lo desarrolle y corrijamos correctamente esa evidencia me va a permitir que la continuidad de lo que estoy desarrollando y no tener el efecto dominó de los errores que me habíamos mencionado, que si tenemos un mal requerimiento, un mal requisito, automáticamente todo lo que se genere de adelante con la información de ese requisito que está errado va automáticamente a seguir incrementando la cantidad de errores o fallas. ¿Qué se espera? Bueno, entonces, para desarrollar un registro, ¿cuáles son los pasos que se hacen? Bueno, primero, mostrar pantalla, por decirlo, o visualizar el formulario. Entonces, mi primer paso es visualizar el formulario. Si se hace correctamente el formulario, ¿qué se espera? Bueno, que la interfaz o el formulario se muestre y la persona o el usuario pueda desplazarse hacia todos los espacios que correspondan o hacia todos los campos que yo he visualizado para que el usuario llene. Listo, primer paso. Segundo paso, que el usuario empiece a digitalizar la información dentro de cada campo y si hay alguna validez, por ejemplo, que es en los campos de tipo documento de identidad, que no me escriba una letra y que se valide eso. Mira, mi segundo paso sería validar la información en cada campo que el usuario esté ingresando. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Recuérdense que aquí estamos hablando de esperado. En este momento no hemos programado nada absolutamente. Y no estamos viéndolo como que si yo fuese un programador. Lo estoy viendo como aquella persona que está analizando todos los posibles escenarios que puedan ocurrir. ¿Qué tengo aquí en este momento? ¿Cuál sería mi segundo paso? Validar la información que el usuario está ingresando después que yo en el paso número 1 le mostré el formulario para que lo ingrese. ¿Cuál es el resultado esperado? Si yo estoy validando la información de cada campo que el usuario ingrese, entonces mi resultado esperado es decir, lo bueno,
Fíjense que aquí no estamos hablando cuáles son las fallas, cuál es el resultado esperado correcto, que los campos se validen de forma correcta para que la información, en este caso digitalizada en ellos, sea la que esté acorde a lo que se ha solicitado. Si yo coloqué número de documento de identidad, obviamente que cuando la persona que me ingrese, si me ingresa una letra, allí debe haber un error. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente voy a recibir campos de tipo numérico en aquellos que lo he seleccionado de ese tipo. Después que la persona le muestro el formulario en el paso 1, en el paso 2 valido los datos que él me está ingresando en cada campo, y en el paso 3 cuál sería entonces mi resultado final en el caso que se llama ingresar usuario. Mi paso 3 ya sería aceptar el botón de guardar, o sea, guardar la información que el usuario ya ha digitalizado, porque ya anteriormente está validado. Entonces, el paso 3 sería guardar la información. ¿Cuál sería el resultado esperado de guardar la información? Que la información quede almacenada en la base de datos. Información que ya está válida y la tengo almacenada allí. Este caso de prueba es otra de las estrategias que me permiten a mí validar si realmente el requerimiento que yo definí en ese informe de requerimiento de usuario se puede llevar a cabo con esas características y condiciones de validez, y esto me permite demostrar que si yo lo ejecuto, sí puedo tener lo que se está esperando en función de la funcionalidad de ese caso de uso que estoy describiendo. Recordemos que entonces la evidencia de esta evidencia número 1 de lo que corresponde a la actividad de aprendizaje 5 es que de estas dos técnicas, que en este caso son las que mencionaron, prototipado de interfaces y generación de casos de prueba, ustedes van a escoger una de ellas y aplicarla a los requerimientos funcionales que ustedes han observado o identificado de su proyecto y determinar con cuáles de ellas van a trabajar y que nos permitan darle la validez a esos requisitos que ya tenemos definidos. ¿Por qué? Porque, bueno, al yo verificarlo, ellos van a cumplir estos elementos que tengo aquí definidos en la parte de lo que significa la verificación de esos requisitos. Entonces, su misión será tomar esos requisitos. Si ustedes consideraron que tuvieron esa conversación informal con los stakeholders, la pueden colocar como una información adicional, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque tal vez a nivel de diseño, en la conversación, vuelvo y les repito, recuerden a veces los inconvenientes que tuvimos con aquellas preguntas abiertas. Cuando yo tengo conversaciones que no están intencionalmente dirigidas, es mucho la información que se maneja y yo debo procesarla, porque todo tenemos que llevarlo de una forma organizada. Entonces, ¿qué ocurre allí? Tener esta revisión informal me va a permitir simplemente validar algunos aspectos, pero como yo no estoy mostrando ningún en este caso, elemento o componente del proyecto que estoy desarrollando, va a ser como muy poco realmente la confirmación que esos requisitos que yo estoy definiendo, mi persona interesada lo pueda definir de una forma correcta. Entonces, estrategias manejadas, construcción de prototipado de interfaces a través ya sea de herramientas locales o en línea, y de igual forma generación de casos de prueba son las dos estrategias que la plataforma menciona, que ustedes escogen una de ellas para desarrollarla, aplicarla a esos requisitos funcionales. Vamos a verificar una cosa aquí, mis corazones, que realmente recogemos aquí. Vámonos al instrumento de evaluación de la actividad número 5 para determinar cuáles son esos, recordar cuáles son esos criterios que se van a considerar para que ustedes de una forma correcta ingresen esa evidencia. Revisamos entonces el material que nos brinda la plataforma y allí identificamos que para este taller de determinación de las especificaciones funcionales y la metodología a utilizar,
el informe que vamos a entregar, en este caso, tiene dos características como habíamos mencionado al principio. Tenemos la actividad de aprendizaje es aplicar las técnicas de validación de requisitos. Entonces, mi primer criterio habla de la selección de una herramienta de gestión de requisitos acuerdo a la metodología seleccionada y utiliza adecuadamente la herramienta de gestión que habíamos mencionado. A ver, permítanme, revisemos claramente nuestro material de formación. Sí, aquí tenemos informe evaluación. Ok, ya terminamos aquí y después devolvemos entonces. ¿Qué tenemos en esta actividad de aprendizaje? Ya vimos los requisitos entonces que nos va a considerar esta actividad de aprendizaje, pero me está mencionando algo muy importante que me habla aquí y me está hablando de los elementos de la gestión. ¿Cuáles son esos elementos de gestión? Entonces, seguimos revisando el material de formación para poder tener toda la información necesaria para poder desarrollar esta actividad. Ya definimos lo que representa un requisito tanto volátil como duradero y entonces aquí ya entramos de lleno en lo que significa las herramientas de gestión de requisitos. Cuando hablamos de herramientas de gestión de requisitos ya estamos hablando de estructuras definidas que me van a permitir determinar y organizar, en este caso, cuáles van a ser esos elementos a través de mis requisitos basados en los objetivos que yo quiero de mi proyecto y me permitan determinar, en este caso, si cumplen o no con las características definidas. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esta letra aquí para que todos puedan visualizar mejor. Y entonces, las herramientas de gestión de requisitos dice que van a variar dependiendo tanto el proyecto como los objetivos que tenemos planteados en nuestro desarrollo. Y también de la forma como se aborden los requisitos. Como por ejemplo, ellos mencionan aquí, unos utilizan historias de usuario, requisitos de producto o simplemente características. ¿Cuáles son las herramientas que en este caso que existen para la parte de lo que es la gestión de requisitos? Cuando hablamos de herramientas básicas, dice que son herramientas que se manejan en la planeación, es decir, herramientas ofimáticas, plantillas con las que hemos trabajado, que nos permiten la norma, y se dice que a veces es muy complicado lo que representa actualizar la información cuando trabajamos a través de plantillas. ¿Por qué? Porque a veces te toca definir nuevamente la plantilla o toca desarrollar nuevamente esas plantillas que tenemos definidas. Y de igual forma, ellos indican, o en este caso para esta validación de requisitos, hablan de herramientas complejas. Cuando hablamos de herramientas complejas, existen a nivel de tecnología software que te permiten determinar si esta parte de la gestión de los requisitos, si realmente es lo que se está esperando, te permiten hacer como ese match o esa interacción entre los requisitos que estás trabajando y los usuarios o las personas que en este caso van a manejar. Se dice que en este caso estamos mencionando al mismo autor, que en este caso es Sevilla 2021, que dice que hay características que tienen estas herramientas de gestión y son las siguientes. Habla de gestión de requisitos basados en modelos. Cuando hablamos de modelos estamos hablando de los casos de uso y las historias de usuarios que se han mencionado en las evidencias anteriores. Es decir, si yo trabajo con caso de uso o historia de usuario, estoy gestionando mis requisitos basados en un modelo o en este caso una plantilla. A través de la organización de requisitos, es decir, como una de las técnicas que se mencionaron en la licitación de requisitos, yo la puedo trabajar a través de niveles o a través de prioridades y establecer cuál va a ser ese orden de ejecución de los requisitos con los cuales yo identifiqué del proyecto que estoy desarrollando. Y también nos habla que también existen características que sea de acceso y gestión multiusuario, donde menciona que múltiples personas pueden participar
en estos procesos de construcción o modificación de requisitos. Es decir, la idea es tener diferentes opiniones, como lo menciona el autor, para que no quede, como quien dice, a discreción de una sola persona aquella determinación de esas características de los requerimientos, sino que si hay 2 o 3 personas, en este caso, validando esos requisitos que definimos o definiéndolos y estructurándolos, vamos a tener como un mayor margen de confianza porque no está totalmente dirigido por una persona que lo maneje en ese caso. Y otra de las características es lo que corresponde a la gestión de la trazabilidad. Esa trazabilidad, recuérdense que fue una de las características que se definieron al comienzo, y es donde yo puedo ver cómo ha sido ese cambio a través del tiempo de esos requisitos que se han definido. Es decir, lo podemos identificar en las versiones que se realizan a los diferentes plantillas, o también, porque siempre hay un registro que se va almacenando allí, si ha habido cambios a lo largo del tiempo, quiénes han sido las personas involucradas. En este caso, ellos mencionan que existen, cuando hablamos de las herramientas complejas, a nivel de software, existen diferentes herramientas como estas que mencionan aquí, que son herramientas que te permiten gestionar, o en este caso validar, esos requisitos, porque nos va a permitir, aparte de organizarlos, llevar esa ejecución de lo que será el cumplimiento de cada uno de esos requisitos definidos por en este caso en la herramienta. Siguiendo en este caso con controles de calidad, la norma ISO 24706 es una herramienta que ayuda de una forma adecuada a manejar lo que son toda esta parte de lo que es gestión de requisitos. ¿Por qué hablamos ahora de gestión de requisitos? Porque ya nuestros requisitos van a ser ese insumo para el desarrollo de nuestro proyecto. Y las normas nos dicen que como son información vital o es el activo más importante que tenemos para nuestro desarrollo, debemos darle, en este caso, el manejo adecuado para que podamos tener esa calidad con la que hemos venido trabajando desde el inicio de nuestro análisis, basado siempre en aquellas normas. Herramientas comerciales, aquellas que debemos, en este caso, trabajar con lo que es un licenciamiento o un paga para poder trabajar con algunas de sus aplicaciones o en este caso opciones que manejamos. Herramientas libres, tenemos herramienta de requisito automatizada, tenemos ARREM y tenemos esta que nos permite cómo nosotros podemos ir desarrollándole ese tiempo o esa forma de ejecución de los recursos a través de, en este caso, de lo que es, cuando hablamos de trazabilidad estamos hablando de tiempo. Entonces, estas herramientas que están aquí, mañana les explico cómo funcionamos, trabajamos al menos con las libres, para ir incluyendo en ellas nuestros requerimientos que hemos trabajado y en este caso ir trabajando en función de ellos, ¿ok? Aquí terminamos con nuestra parte de validación de requisitos. Y nos devolvemos nuevamente a nuestra guía de aprendizaje. Verifiquemos entonces, vamos a tener concordancia con esa evidencia que debemos entregar ya una vez revisado todo el material que corresponde a esta parte de la validación de requisitos. Y lo tenemos aquí en este caso, ¿ok? Nos dice que tenemos 24 horas para el desarrollo, taller de determinación de especificaciones funcionales. Fíjense que estamos hablando funcional. Por eso toda esta validación de requisitos se la vamos a hacer a nuestros requerimientos funcionales definidos en nuestro material anterior, nuestro producto anterior. Listo. La idea es trabajar con algunas de estas herramientas con las que hemos manejado, con las que se han trabajado. Entonces vuelvo y repito que las normas con las que hemos seguido hasta ahora, los modelados que hemos trabajado, son aquellos que nos permiten ir identificando o mostrar a nuestros clientes el desarrollo o la identificación de esos requisitos funcionales de nuestro sistema, de una forma basada en la norma y que a su vez, en este caso, nos permita manejar. ¿Qué es lo que nos dice aquí
herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? Bueno, mañana explicamos cómo manejamos algunas de las normas, en este caso de las herramientas que tenemos disponibles allí, para que podamos entonces insertar nuestros requisitos a través y manejarlos a través de estas herramientas y poder, en este caso, capturar la pantalla de los que correspondan allí. Me dice que los pantallazos corresponden al uso de herramientas de gestión de requisitos. Entonces, vamos avanzando en función de ello: identificador, precondición y lista de condición. Esta es la siguiente actividad que debemos trabajar en función de ella. Obviamente que nos está exigiendo que ya teníamos que tener el taller. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la parte de lo que corresponde a nuestra gestión de requisitos. Ya vimos técnicas que nos permiten la validación y ahora vamos a ver técnicas que nos van a incluir esa gestión de requisitos. Las técnicas, mañana explicamos uno de los software libres que tenemos allí para poder el manejo y empezar a mostrar esa parte de captura de pantallas que tenemos, que nos exige la evidencia. En este momento, entonces, yo voy a explicar lo que representa o cómo vamos a desarrollar esas historias de usuario. ¿Por qué historia de usuario? Bueno, porque ya vimos que la plantilla de casos de uso ya la hemos manejado en varias oportunidades y nos le exige ese informe de requerimientos de usuario. Y de igual forma, nos están recomendando, como parte de esa evidencia, el empleo de historias de usuario. Fíjense que la parte de casos de uso e historias de usuario se manejan igualmente para la gestión de los requisitos, porque nos dicen que son aquellas estrategias. Fíjense que la tenemos aquí, basados en modelos, son gestiones de requisitos basadas en modelos. Entonces, la idea es que conozcamos diferentes estrategias o formas de nosotros mostrar o representar esa información que analizamos, para que, dependiendo, como lo dice en este caso el material documental, que dependiendo del proyecto, dependiendo del entorno o hasta los objetivos del desarrollo con que vamos nosotros a trabajar, nosotros podemos identificar cuál de esas yo le voy a aplicar a la norma. Entonces la idea es que ustedes las conozcan y en el momento determinado que tengan que emplearla, tomen la decisión de cuál en este caso va a ser la más certera. ¿Qué es una historia de usuario? Cuando nosotros estamos, a ver, permítame, cierro aquí, y nosotros estamos en las historias de usuario. Historia de usuario, así como lo manejó, lo vimos hace un momento, que forma parte de esa validación de requisitos. Mi historia de usuario, al igual que la documentación de casos de uso, son simplemente plantillas, son modelos que se utilizan para explicar o en este caso sistematizar esa información, y todo va representado siempre sobre los datos de las personas que van a manejar la herramienta, de las personas involucradas en su desarrollo. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a hacer mi historia de usuario? Normalmente es utilizado este tipo de historias de usuario en las que llamamos las famosas metodologías ágiles. ¿Por qué metodologías ágiles? Porque las metodologías ágiles tratan que la información sea manejada y sea comprendida por las personas más interesadas, es decir, nuestros stakeholders. A veces los términos técnicos son confusos y no se puede percibir realmente lo que se desea cuando nosotros mostramos un informe con mucho vocabulario técnico. Las historias de usuario lo que reflejan es como esa manera de expresar qué es lo que va a hacer nuestros usuarios con el sistema, pero de una forma muy clara y sencilla, sin necesidad de estar empleando elementos técnicos que tal vez puedan generar confusión a la hora de analizar estos requerimientos. ¿Cuáles son las 3 preguntas esenciales que guían toda historia de usuario? ¿Quiénes son las personas que lo hacen? Es decir, el rol. Ya hemos definido y estamos claros que los roles es esa funcionalidad o ese identificador o nombre que yo le doy a las personas o actores, dependiendo del modelo que estemos empleando, que van a usar nuestra herramienta o están involucrados en el desarrollo de ella, porque no necesariamente van a ser los que la manejen, sino aquellos que tomen decisiones en función de mi desarrollo.
un área de planificación estratégica, en algún momento va a solicitar un reporte o en algún momento va a necesitar una síntesis o un informe que pueda generar mi herramienta, y eso igualmente lo convierte en un interesado. El quiero, es decir, qué es lo que hace la herramienta que el usuario va a manejar y para qué lo va a hacer. Un ejemplo sencillo del cómo, quiero y para qué, con este mismo ejemplo que hemos manejado del ingreso de usuario, sería como cliente o como usuario, quiero ingresar mis datos. ¿Para qué voy a ingresar los datos? Para quedar registrado en la base de datos. O sea, así de sencillo como nosotros lo estamos expresando, es que se utilizan las historias de usuario, porque esa es su finalidad. La finalidad es que sea lo más sencillo posible, que la persona que simplemente al leerlo entienda lo que se va a hacer. Entonces, nosotros vemos en un caso de uso aquel elemento símbolo como un ovoide que dice ingresar usuario. Podemos identificarlo porque tal vez tenemos ciertos conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo del trabajo, pero tal vez yo lo pueda mostrar a alguna persona y esa parte del término ingresar o registrar o accesar, palabras que representan elementos tecnológicos, tal vez puedan generar confusiones. Entonces, la idea de las historias de usuario es esa, que ya aquí nosotros vamos a tratar de evitar siempre usar tecnicismos y permitirle a los usuarios que vean lo que va a hacer la herramienta, que ellos, porque acuérdense que en este momento no hay nada de lenguaje, solamente mostrando y describiendo lo que va a hacer. Recuérdense que todo aquí es un futuro. No, aquí no tenemos nada todavía concreto, sino es un futuro, es una propuesta. Y por eso estas historias de usuario se convierten en ese modelo, como vimos en la parte anterior, que se manejan mucho a nivel de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque la idea es que todo el mundo interesado pueda entender lo que va a desarrollar, en este caso a través de la herramienta. Entonces aquí nos explican, nos dan otro ejemplo. Recuérdense que esta evidencia, este material, lo tenemos en el material de apoyo de la fase de licitación de requisitos. Nos devolvemos el material y entonces aquí tenemos todo lo que representa esta parte de historias de usuario. ¿Cómo debemos nosotros, fíjense que aquí hay características de cómo debe detallarse esa historia de usuario? Fíjense, detallar, ¿para qué me permite detallar a mayor nivel cómo va a realizar la solución? Porque lo estoy hablando de una forma como más observable, como más comprensible, como más hasta tangible de qué es lo que va a hacer. Clarificar aspectos de valor, funcionamiento y técnicos. Cuando hablamos aquí esto ya es la funcionalidad de lo que va a realizar la herramienta como tal. Y de igual forma, cuando hablamos de resolver las dudas que aparezcan, puede darse el caso que hay alguna persona o alguna funcionalidad que tenga mi herramienta, que yo la haya en todos los modelos anteriores y las plantillas anteriores haya hecho esa funcionalidad. Un ejemplo, tal vez haya algún informe o haya alguna selección, vamos a decirlo así. Yo tengo un catálogo y yo quiero seleccionar un producto. Yo hago mi historia de usuario, como cliente quiero ver una lista de productos para poder seleccionar el que yo desee, pero yo quiero que esa selección, cuando yo le haga clic, se ponga más grande y me muestre las características del producto. ¿Qué tan grande lo quiero? Yo quiero que aumente, aunque sea el doble, la imagen que aparece allí para yo poder observarla mejor. Yo tengo que explicar eso, entonces ahora a través de mi historia de usuario. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez ese elemento que yo dije que el usuario quiere que se vea, que aumente el tamaño, que se vea más grande, porque esos son los términos que ellos van a emplear, que ese se vea más grande, cuando yo lo identifique en mi historia de usuario, la persona lo va a ver allí y dice, no, sí, exactamente, eso era lo que yo quería. Entonces la idea es que todas estas estrategias van a permitir darle, como habíamos hablado al principio, esa calidad en ese desarrollo de software. ¿Por qué calidad? Porque lo estamos haciendo en función de la satisfacción del cliente y vamos a obtener esa satisfacción desarrollando o implementando esas características que él desea. ¿Y cómo va a estar el cliente satisfecho o cómo el cliente va a saber que nosotros estamos haciendo lo que él desea? A través de estos elementos, a través de esta estrategia. Ya hemos trabajado con la documentación de casos de uso y ahora mi historia de usuario es mucho más sencilla a nivel de lo que es la redacción.
¿Por qué? Bueno, porque la redacción, recuérdense que es esencial cuando estamos hablando de documentos o productos de entrega. Y, la ventaja que tenemos a nivel de historias de usuario es que no hay esa rigidez a nivel de léxico, de vocabulario que tenemos para mencionarlo. Porque la misma norma me obliga a que sea lo más sencillo posible de expresar. Existen muchas, existen diferentes plantillas. En internet nosotros podemos conseguir mucha información, les voy a mostrar aquí, de cómo podemos hacer estas historias de usuario, que les va a permitir a ustedes orientarse un poquito más. Hay información variada. Aquí, mire, aquí tenemos una forma como ellos están gestionando. Esto es lo que vamos a ver mañana, cómo es esa gestión de lo que representa ese requisito, cómo lo voy a manejar. Y en este caso, muchos de esos software lo hacen a función de las tecnologías nuevas o lo que llamamos metodologías de desarrollo nuevas. Entonces, a nivel de internet, como les expliqué, hay mucha información y los invito a que revisen si desean, en este caso, maximizar la información que tenemos con respecto a ello. Pero entonces vamos a seguir nosotros con nuestro material y aquí tenemos nuestra plantilla. Esta es la plantilla que se propone a través de, como lo llaman aquí, la tomaron de la Oficina de Proyectos de Informática 2012. ¿Y qué me dice? La estructura que tiene esta plantilla es la siguiente. Yo le voy a dar un número a esa historia de usuario, un número que va a ser consecutivo a medida que yo vaya ingresando una nueva información. El rol es la persona que lo está desarrollando. La funcionalidad, o sea, qué es lo que quieren hacer con el sistema. Y el resultado va a ser eso que el cliente desea, o sea, que obtiene cuando hace esa función. Si yo quiero, sigamos con el ejemplo de ingresar, yo como cliente quiero registrarme o quiero ingresar mis datos para quedar registrado, ese sería mi rol, mis características serían ingresar mis datos y mi resultado sería quedar registrado. Número de escenario, entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a identificar cuáles podrían ser las posibles situaciones que se pueden presentar en un momento de ingresar el usuario. Puede ser que el usuario, dependiendo de la cultura del país, deba seleccionar un idioma diferente, o el usuario puede, según las limitaciones visuales que posea, puede maximizar, tener una vista mucho mayor para poder, en este caso, ingresar la información. Entonces, yo esta parte de los escenarios, dependiendo en este caso, la funcionalidad que yo voy a describir, ojo, esta parte de funcionalidades va totalmente relacionada y ligada a mis requisitos funcionales. Entonces, es como que es otra forma de explicar esa documentación de los casos de uso. Entonces, vamos a tener dos vistas, pero del mismo producto. Estas dos vistas nos permiten en esta etapa de análisis, recuérdense que nuestra etapa de análisis es una de las más complejas, porque ahí nosotros vamos a empezar a trabajar ese cerebro en identificar formas, símbolos, elementos, características, para poder expresarlo a través de estas estrategias que plantea y que nos menciona la plataforma. Entonces, es por eso que a veces nos confundimos y generamos a veces ciertas inquietudes en el modelo o implementar la norma, porque el estructurar nuestro conocimiento para basarlo en una plantilla genera un proceso de análisis fuerte. Entonces, ya lo que hemos trabajado con la documentación ha sido un gran aporte y seguimos manejando todas estas para que, vuelvo y repito, ustedes conozcan diferentes estrategias y sepan cuándo y cómo utilizarlas en el momento que sea debido. ¿Cómo trabaja mi historia? Seguimos aquí con esta misma historia. Entonces, fíjense que aquí tengo una descripción más detallada del proceso. ¿Qué quiere decir más detallada? Pues entonces ya sé qué es lo que voy a hacer, en este caso ingresar un usuario, ahora tengo que describir cómo lo voy a hacer. Cuando hablamos de criterio de aceptación es ese resultado esperado que se va a desarrollar cuando esta función se cumpla. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Que la persona quede registrada, que los datos del usuario estén registrados.
¿En qué contexto? Bueno, entonces yo aquí empiezo a describir a través de un formulario, hago la descripción de todo lo que yo quiero, que fíjense que estoy hablando de términos formulario, porque ya mi historia de usuario va en función de la herramienta, ya no estoy hablando los que manejaron el caso, en este caso historia de usuario, en el análisis de lo que existía, es muy diferente cuando yo lo manejo a nivel de la herramienta. Aquí ya yo estoy hablando con términos, en este caso asociándolos a los usuarios o a las personas involucradas que van a utilizar la herramienta, pero la herramienta, o sea, ya nosotros, recuérdense que desde que les dije, desde que empecé con mi licitación de requisitos hacia adelante, ya todo de aquí en adelante va a ser en función de la propuesta, de su software y de su desarrollo. Entonces ya aquí, obviamente, yo tengo que emplear términos imaginándome lo que el usuario va a hacer de esas funciones que yo ya tengo allí, de esos requisitos funcionales. Si estamos, por ejemplo, con el que estamos siguiendo, que es ingresar al usuario, obviamente aquí mi contexto dice, se presenta el formulario de datos para que el usuario vaya ingresando la información, se está validando que los campos de tipo números sean solamente números, se manda un mensaje si hay un errorcito, y el evento, ¿qué genera? O sea, ¿qué es lo que hace que el formulario se despliegue? Bueno, el evento es cuando el usuario haga clic en registrarse, en el botón de registrar o en la opción de registrar del menú principal. Ese es el evento que genera que esa función se despliegue o que ese usuario pueda desarrollar esa función que estamos describiendo. Entonces, eso hay que hacerlo, en este caso, nuestras historias de usuario, lo vamos a hacer en el mismo orden en que trabajamos la documentación. Si son un solo usuario, bueno, obviamente lo hago una sola plantilla para un solo usuario, porque él es el único que va a manejar mi herramienta. Si son muchos usuarios, pero todos tienen las mismas características, nos recordamos aquella orientación de que muchas características yo las puedo identificar en una sola persona y llamémoslos usuarios. Aunque todos, no, porque a mí no me interesan sus características físicas, sino lo que van a desarrollar o van a utilizar de mi herramienta, yo lo llamo usuario. Pero si yo sé que hay diferentes usuarios, ¿y por qué sé que son diferentes usuarios? Porque las funcionalidades que ellos van a desarrollar dentro de mi herramienta no son las mismas. Y ustedes pueden plenamente identificarlo cuando hacen ese caso de uso que tienen dos actores. Si yo tengo una persona que hace lo mismo, dos personas que hacen exactamente la misma interacción con los casos de uso, la misma asociación, para que tengo dos personas y van a hacer lo mismo. Yo con identificar un elemento actor lo asocio a cada una de las funcionalidades que ellos van a trabajar. Pero si tengo dos personas que hacen, aunque sea una actividad diferente, tengo que describir entonces en este caso otra plantillita de usuario para el otro cliente, en este caso para el otro rol que ustedes deben tener identificado allí dentro de la propuesta con la que vamos a trabajar. Para facilitar un poquito esta actividad, aquí ustedes tienen una plantilla. Cuando nosotros descargamos la plantilla que nos brinda en este caso la plataforma, aquí la tenemos. Lo que podemos hacer es una captura y la pegamos al documento, lo que van en este caso en la parte del SRS. Ya está la plantilla hecha aquí, la podemos también exportar para en este caso para el Word y seguimos trabajando en Word si ustedes desean trabajarlo en Word. En la plantilla del informe de requerimientos de usuario, aquí tenemos una pequeña descripción de cada uno de los elementos que conforman esta plantilla de modelo y tenemos uno lleno. Este identificador obviamente que es el número que ustedes van a de forma correlacional darle a esta historia de usuario. Como rol, fíjense, como quién, en este caso es todo lo que ese cliente va a hacer, porque el cliente es el único que va a poder hacer esta funcionalidad. ¿Qué quiere el cliente? Mire, en este caso nos menciona un ejemplo que él quiere listar las categorías. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez yo tengo muchos productos o muchas categorías de productos y yo quiero poder decir, ay, yo quiero comenzar por los que inicien por la letra A. O yo quiero listar primero por los que sean de mobiliario. O sea, debe haber como un criterio de selección para esas categorías, si es que es lo que está pidiendo el cliente. ¿Para qué lo quiere? Bueno, dice que si él organiza y él ordena primero, las búsquedas van a ser mucho más rápidas, obvio. Si yo listo u organizo los productos que quiero observar, mi búsqueda va a ser mucho más rápida. Entonces, pero para hacer una búsqueda, en este caso aquí están planteando tres diferentes escenarios. Primero,
que yo tenga identificado realmente el producto en alguna categoría. Por ejemplo, yo tengo un computador y tengo una categoría que se llama tecnología, porque ustedes han visualizado eso en la página web. Yo asocié a esa categoría, obviamente que si lo asocié a la categoría tecnología y yo le hago clic en tecnología, solo se van a desplegar los objetos de tecnología. Ese es el primer escenario. ¿Cuál es el segundo escenario que se puede presentar en un catálogo? Que los productos no tengan la categoría. Entonces, ¿cómo los voy a asociar? No puedo listarlo, sino simplemente mostrarlo. Esa es una opción que debemos, en este caso se menciona porque son los posibles escenarios que pueden ocurrir cuando yo estoy listando un catálogo de productos. Y el otro es simplemente que, ¿cuál es la otra en este criterio de aceptación? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, que el ordenamiento se haga como se pide el cliente. O sea, el cliente seleccionó la letra A y entonces mostró la letra A. Esos tres posibles escenarios, en este caso, a través de ese ejemplo, lo que pueden ocurrir. ¿Cuándo es el contexto? Bueno, el contexto sería cuando se puede mostrar por categoría, cuando al menos la categoría tenga un producto. Si yo muestro tecnología y aparece un computador, obviamente el computador está asociado a esa tecnología. Ahí tengo una posible respuesta. ¿Cuándo ocurre que esté sin categoría? Cuando simplemente el producto no le pertenezca o no tenga referenciado ninguna categoría. En este caso, en el contexto, en el ordenamiento de categoría, no aplica porque obviamente ya los productos están ordenados allí. ¿Cuál es el evento que lo genera? Entonces, para yo mostrar los productos de una categoría, simplemente yo, en este caso, el cliente le va a hacer un clic a donde dice categoría y ahí va a poder escoger. Cuando se genera el evento en el que yo pueda organizar, a seleccionar una categoría y darme cuenta que no pertenece a nadie. Bueno, obviamente de la misma forma que la anterior, cuando yo diga, me voy por las categorías y quiero hacer una selección, ahí me voy a dar cuenta que cuáles son las categorías que tienen producto y cuáles son las que no lo tienen. Igualmente, fíjense, cuando todos estos tres eventos o estos tres contextos, escenarios que se manejan allí, se generan cuando la persona quiere hacer un listado de categorías. ¿Cuáles son los valores esperados? Si yo tengo una categoría con productos, obviamente que me van a aparecer la categoría y todos los productos que estén asociados a ella. En este caso aquí nos está diciendo que aparezca entre paréntesis. Categoría entre paréntesis, productos en la parte de asociados. Cuando no haya categoría, entonces aquí aparece. Cuando no haya categoría, ¿qué es lo que se espera? Que aparezca el nombre de la categoría que ya seleccioné y diga allí, no tiene productos asociados. Si yo le doy a la categoría, por ejemplo, en este día de IVA que viene ya próximamente, y yo quiero llegar a una tienda online y quiero ver la categoría de los muebles, yo sé que los muebles no están exonerados del IVA, toda la que es la parte inmobiliaria, colchones, fundas de cama, la parte de lencería no está grabada en este descuento que viene del IVA. Obviamente, si yo le hago clic donde diga lencería, me va a aparecer, quiero que aparezca algo como esto, sin productos asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna categoría que, en este caso, tenga un producto, no hay ningún producto que esté asociado a esta categoría que yo seleccioné. Y en el caso de que yo tenga ya ordenamiento, fíjense que allí aplica, es que hay un criterio, en este caso de selección, que es alfabéticamente. Entonces lo seleccionó de forma alfabética. Estos tres posibles contextos o escenarios es lo que puede ocurrir cuando una persona quiera en este caso, ver los productos que están asociados a una categoría. Esto, así como se describió, es una simple cosa que lo que el cliente quiere hacer dentro de una página web. Las funcionalidades que ustedes ya tienen descritas dentro de su página web son sus requisitos funcionales. Entonces, por eso es que se habla que mis historias de usuario son como más detalladas. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy analizando los posibles eventos que generan esa acción o esa función, o que hacen el llamado a esa función, quién lo hace, cómo lo hace y qué es lo que espera que ocurra. Yo imaginarme cuáles pueden ser las posibles situaciones que se generen cuando el cliente haga esa solicitud.
Y eso lo van a tener que ustedes desarrollar en la parte de historias de usuario como un requisito adicional de ese SRS. ¿Por qué se habla que es mucho más fácil? Porque fíjense que simplemente con esta parte del listado, yo ya tengo allí de ese requisito funcional, ya tengo 3 criterios que a nivel de diseño, de programación, yo tengo que considerar cuando vaya a mostrar el catálogo de productos. Entonces, esto le va a permitir a todas esas personas que están encargadas de diseñar y decir cómo van a hacer o cómo se van a ejecutar las herramientas, cómo van a ejecutar los botones, cómo se van a desplegar los diferentes elementos de mi página o de mi producto o de mi desarrollo de una forma mucho más detallada. Y fíjense que aquí no tenemos tecnicismo, no hay palabras confusas, no hay redacciones que a veces se puedan presentar a incomprensiones de parte de los usuarios. Mi historia de usuario es lo más sencillo que podemos nosotros expresar cómo va a funcionar esa herramienta. Me escondo por aquí y entonces ahora quiero comentarios, qué dudas y qué inquietudes tienen al respecto con la información que vimos hasta ahora, cómo van esas evidencias o qué inquietudes tienen. Cuéntenme, muchachos. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se entendió la información? ¿Quedó comprensible la información? A ver, Félix me responde por aquí que todo está muy claro. Ok, Félix. Entonces, en este momento voy a detener la grabación